Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar 5 factores clave para migrar a la nube desde la perspectiva de un CTO. Quiero presentarles a nuestro invitado especial. Él es Alejandro Campos y quiero darle, además de la bienvenida, un espacio para que él les cuente quién es. Alex, bienvenido y gracias por participar. Gracias, Daphne. Gracias, Rackspace. Buenos días a todos. Sí, soy actualmente CTO de Blink TV. Blink TV es un OTT, una plataforma de streaming del grupo Televisa. Estamos operando México y hoy 18 países de Latinoamérica y es donde ponemos todas las producciones y contenido de la plataforma para los usuarios finales, ¿no? En una versión de aplicaciones y televisiones. Y bueno, ahora encantado de venir a platicarles un poco sobre mi experiencia con la nube. Gracias, Alex. Entonces, como ven, queremos platicarles algunas cosas desde el punto de vista de los grandes analistas, pero también más allá de eso, desde el punto de vista de un verdadero CTO. Y es parte de lo que les vamos a compartir en este webinar. Mi nombre es Dafne Fernández de Castro. Yo llevo alianzas y canales para América Latina en Rackspace. Estoy basada en la Ciudad de México. Desde aquí llevo toda la región y es un gusto participar con todos ustedes. Adelante, Lili. Bienvenidos. Mi nombre is Jeff DeVerter. Soy CTO in Rackspace Technology. Now let's face it, migrating your workloads anywhere is a challenging activity that carries with it innumerable risks. But when you consider migrating to the cloud, you are not just adopting a new infrastructure model, you're adopting a whole new technology and process paradigm for your IT and business staff to adopt. This includes with it new technologies made available by that cloud provider of your choice, globally accessible infrastructure, and technology that continues to grow and mature right underneath your feet with no effort from you or your staff. Now, I'm so glad that you've chosen to join us today. This webinar is an amazing resource to help you understand the 5 key steps to not only migrating your workloads, but how to harness the potential of the cloud, as well as securing your applications and your data. Muchas gracias por estar aquí hoy. Y con esto comenzamos, como bien nos dijo Jeff DeVerter, nuestro CTO, a hacer cierto análisis de algunos retos a los que se enfrentan los CTOs y después hablaremos de algunos factores de éxito también que nos ayudan a que nuestros proyectos de nube sean ideales y exitosos. Entonces vamos a empezar con esta parte de los retos. Gartner dice que el 70% de las empresas están teniendo un gasto excesivo en la nube. Esto se debe a que es difícil saber a qué nube me voy. Después hay gastos de repente asociados que no necesariamente considero con respecto a la implementación, a cómo protejo mis proyectos en la nube, a cómo controlo cómo van creciendo esos proyectos. Algunas cosas que son difíciles de ver hasta que te enfrentas verdaderamente a tu proyecto. Y aquí, Alex, no sé si nos puedas compartir algún comentario acerca de si te comenzaste a enfrentar a algunos retos de costos cuando te migraste a la nube, cosas que empezaron a suceder y que no sabías que iban a brotar. Vaya. Sí, por supuesto. Inicialmente la nube plantea una idea de que a lo mejor el costo pudiera ser lo mismo que el costo on-premise, pero una vez que se está haciendo uso de la misma se encuentra justamente estos temas excedentes, ¿no? Y realmente todo parte de lo que mencionan aquí en esta presentación, en la diapositiva de una evaluación, ¿no? Una evaluación realmente holística que cumpla con todo lo que se va a utilizar en la nube, tanto en estrategia de lo que es el negocio, como también en los temas que a lo mejor no son tan visibles, que ahorita vamos a platicar, como temas de seguridad y temas de procesos, que también impactan en este costo, ¿no? Y todo refleja realmente el por qué se está dando de repente estos excesos en la nube. De acuerdo, vamos a platicar un poquito más de eso. Siguiente, Lil, por favor. Y aquí precisamente comenzamos a hablar de los retos. Lo difícil que es para ustedes como CTO
hacer estas inversiones, saber que estas inversiones en muchos casos tienen montos de inversión importantes y al mismo tiempo mantenerse competitivos. Entonces, aquí hay algunos retos mencionados ahí, pero más allá de que yo vaya por cada uno de ellos, me gustaría que tú nos platicaras cómo fuiste pasando por cada uno de estos retos. ¿Qué pasó con este tema de la inversión? Y de ahí vamos desglosando hacia la seguridad y los otros que mencionabas. Sí, por supuesto. Estos temas y estos puntos son muy, muy interesantes. Hay que tomarlos muy a detalle. Desde la inversión estratégica en tecnología, realmente representa el poder entender qué es el núcleo de tu negocio, qué son las cosas que son como críticas de tu negocio, que realmente necesitas migrar tal cual quizá al inicio. Y después de eso también entender un poco cómo puedes apoyarte de las herramientas y de los servicios que existen en la nube, tanto cosas como manejadas y cosas como lo que son los servicios, los SaaS, por ejemplo, ¿no? Donde puedas de alguna manera reducir la carga que tendrías si lo agregaras como el núcleo, ¿no? Y eso de alguna manera también te da pie a poder tener un poco más de control en los otros temas, ¿no? El control de la seguridad de datos, privacidad. Yo creo que enfocándose en estos temas núcleo del negocio, ¿no? El core business realmente tecnológico, te va a ayudar a reducir un poco el alcance y realmente enfocarte en que estés haciendo lo correcto en la migración. El tema de control de un modelo multinube. Durante esta evaluación del núcleo del negocio, también puedes hacer una evaluación realmente en contras y pros que tuviera una versus otra. Y, bueno, y los otros dos temas también son interesantes y son complicados. El tema del talento, el talento de seguridad y también el talento para manejo de la nube y obviamente también la escalabilidad, ¿no? La nube, su característica más atractiva me parece que es el poder responder siempre que tu servicio lo requiera, ¿no? O sea, o la innovación lo necesite. Entonces, sí te brinda esa flexibilidad de poder tener disponible los recursos que necesites para escalar y integrar cualquier aplicación, pero también a la vez eso es lo que pudiera llegar a tener un conflicto en el costo, ¿no? O en el mantenerte competitivo utilizando la nube. Oye, y con respecto a los recursos, cuéntanos un poquito más. ¿Pudiste hacer uso de los recursos que ustedes ya tenían como compañía para tus proyectos de transformación o tuviste que agregar talento nuevo y con eso también nuevas inversiones en los recursos? Sí, hay dos. Yo creo que justamente la parte de conocer el núcleo de lo que realmente quieras migrar te permite que sepas si realmente tienes los recursos suficientes, tanto de talento como de procesos para poder hacerlo. Y en mi caso en particular eso ayudó mucho. Tenemos la gente que nos ayudó para el core, pero del otro lado también está la parte de innovación, ¿no? La parte de mantenerte competitivo. Y ahí es muy complicado realmente estar operando como al día a día de reclutar o de tener talento específico para eso y que te permite estar al día con todas las innovaciones que la nube va brindando todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí lo que hemos encontrado muy útil sí es como aliarnos con empresas que se encargan de esto, ¿no? O sea, Rackspace en específico, AWS, como mencionábamos, muestran precisamente cómo es este tipo de nuevos servicios y las características que tienen y nos permiten hacer uso de ellos mucho más rápido que si fuéramos por el proceso normal, ¿no? De reclutar y incluirlos al equipo. Totalmente, muchas gracias. Seguimos, por favor. Y entonces parte justo de lo que decías, podríamos resumirlo en esto. En muchas ocasiones lo que vemos es que un CTO carece de una hoja de ruta tecnológica, lo que muchos conocen como roadmap. Una ruta eficaz y bien comunicada. Y al carecer de esta ruta pueden venir desastres, ¿cierto? O sea, tú tuviste que plantear esa hoja de ruta en el inicio, durante los proyectos, tuviste que estar haciendo este planteamiento de hoja de
de ruta para cada uno de esos, de saber cómo iba a ser la evolución, etcétera? ¿O lo fuiste un poco descubriendo en el camino? Creo que se nos congeló Alex. Sí, me parece que sí. Sí, ¿verdad? No sabía si era yo o si fue Alex. Bueno, si quieres Seguimos. vamos a darle a la siguiente, porque de todas maneras la siguiente, esto sigue conectado y aquí una vez que se conecte podemos, que se reconecte, podemos continuar con la conversación. Entonces, vamos a empezar a hablar. Entonces, ya hablamos de algunos retos y Alex nos estaba contando desde su perspectiva real cómo se ha ido enfrentando a estos retos. Aquí también los analistas también tienen recomendaciones de qué hacer entonces para que mi migración a la nube sea exitosa y que estos factores de éxito, o sea, cómo cumplo y cuáles son las sugerencias para que estas migraciones y para que esta utilización de la nube y mi proyecto de transformación sea exitoso. Y una de las cosas que dice, lo que plantea como primero es lo que Alex incluso menciona al principio, hacer una evaluación de tu ambiente de TI. Definitivamente también esto se conecta con el punto anterior. Es crítico que el CTO conozca la hoja de ruta de sus proyectos. Y además, cada uno de sus proyectos, si él tiene proyectos operativos, de innovación, de seguridad, cada uno va a tener una hoja de ruta individual e independiente. Cada uno va siguiendo un camino y es muy importante irlo conociendo. Y entonces de aquí vienen estas recomendaciones. Para hacer una evaluación, pues tengo que haber tomado en cuenta estos 4 puntos que están aquí y creo que Alex... Ya estás regresó. de regreso y llegas justo en el momento perfecto para platicarnos. ¿Cómo hiciste tú la evaluación de tu ambiente de TI? Y si seguiste esto que los analistas marcan como recomendaciones, o si seguiste alguno adicional, vaya, ¿no? Sí, justamente, como mencionábamos, lo de el roadmap, ¿no? Parte de ese roadmap tuvo que considerar en esa planeación muchos de estos puntos. No necesariamente hicimos todos desde el inicio, que también eso nos brindó un poco de, a base de error, conocer otro tipo de retroalimentación, ¿no? Que fuimos encontrando, pero en la parte donde sí lo tratamos de hacer y lo hicimos correctamente, como mencionaba al inicio, ¿no? La parte de crear este core de utilidades o aplicaciones y desarrollos que realmente sean lo más importante para nosotros fue justamente también crear una arquitectura de estas aplicaciones que respondieran a lo que es el mejor uso de la nube en el momento en el que el roadmap estaba planeado. Y al mismo tiempo, uno puede decir cómo saber cuál es el mejor uso de la nube existiendo tantas plataformas, ¿no? Y existiendo cada una con sus propias consideraciones. Ahí es donde se hace justamente un análisis de entender qué son las aplicaciones, perdón, las plataformas que existen y cuáles son sus ventajas. Son tan grandes que también es un tema que en ocasiones se complica para una sola estrategia o un solo equipo hacerlo, y nos hemos tenido que apoyar también de recomendaciones de expertos en la industria. El tema de priorizar cargas de trabajo y aplicaciones también es muy importante, y aquí agregaría justamente el poder definir precisamente los procesos de la nube que se van a tocar, o sea, tanto innovación, desarrollo, operaciones, pruebas y calidad, que de hecho también es otro de los puntos que vamos a hablar, cómo la nube nos permite hacer ese tipo de cosas. Perfecto. Buenísimo, Alex, muchas gracias. Vamos incluso a seguir hablando un poquito más acerca de esto siguiente, por favor. Y esto tiene que ver exactamente con lo que decías, Alex, con cómo se complica o cómo te facilita el haber previsto esto. Según Gartner, para el 2023, revisemos esto, el 80% de los CTOs que operan sin roadmaps efectivos paralizarán la respuesta de su organización a la disrupción. Okay. Eso es lo que dice Gartner, y la importancia de saber que lo que me sirve hoy va a ir evolucionando, no necesariamente me va a servir mañana, pero que sí tiene que sentar las bases para que me continúe sirviendo, ¿no? Y de ahí vienen estas 3 recomendaciones. Y efectivamente empezamos con
tengo que saber, tengo que determinar ese futuro de mi arquitectura y además es posible, conectado con el punto 2, no es posible. Es seguro que va a haber más de una arquitectura y más de un camino. Mis proyectos de transformación y de evolución dentro de la empresa seguramente no van a estar apalancados a un solo proyecto, sino a un conjunto de proyectos que me van a llevar a un resultado de transformación y de innovación. Y además de estar seguro que todo el mundo está colaborando con ese proyecto, que le sirve a los usuarios, que le sirve a mis clientes, que me mantiene verdaderamente a la vanguardia, no nada más hacia adentro, sino ese es el modelo operativo para ser finalmente competitivo hacia afuera, ¿no? Aquí, ¿qué me puedes decir sobre estas recomendaciones? ¿Son ciertas? ¿Están despegadas de la realidad? O dices, definitivamente no hay otra manera de... No, definitivamente es un dato muy, muy impactante y muy interesante y es un reto que se ha visto un poquito también hacia atrás. O sea, hemos visto justamente el tema de cómo creas tu arquitectura tecnológica en la nube y de repente te puedes enfrentar justamente con el tema de que el día ya, o sea, ya tiene que tener ya ni siquiera es el estado futuro que estarías esperando, ¿no? Hay veces que hasta te estás quedando un poquito atrás, entonces hay que actualizar ese tema. Eso se consigue tratando de hacer que esos roadmaps o los procesos que llevan a los roadmaps, o sea, los procesos que te llevan a la planeación también tengan entradas, ¿no? O sea algo cíclico, sea algo que se mantenga o sea, con retroalimentación justamente de la misma nube, ¿no? De la misma operación que llevas. Ahí hay cosas muy interesantes que me han ayudado a mí, como por ejemplo, cuando es el tema de competitividad por el costo, por ejemplo, el tener un reflejo de lo que es tu presupuesto, tu budget en la nube y tener como alertas que te estén notificando que algo está un poco saliéndose de control, por así decirlo, te puede llevar a justamente entradas a ese proceso. Si fuera un tema de que creció por uso y por margen en el negocio, bueno, o sea, es una muy buena noticia, pero aún así esa misma entrada te permite tener y observar dónde puedes optimizar, ¿no? Entonces a lo mejor el proceso ya se vuelve en optimizar que te lleva a una arquitectura tecnológica futura, ¿no? Y al mismo tiempo, el tercer punto que habla de colaborar con partes interesadas, tanto de negocio como usuarios, como la misma gente que te ayuda a operar la plataforma, siempre hay esos mismos puntos de retroalimentación que te permiten ir manteniendo al día esta arquitectura. Y sí es algo que hay que meterlo, digamos, al proceso, porque si no, yo sí veo ese 80% como algo que puede darse, ¿no? Si lo migras y lo dejas ahí solito. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor. Y aquí nos vamos a otra de las recomendaciones. Dice que las aplicaciones adecuadas a la nube adecuada. Y aquí vamos al tema justo del que hablabas con anterioridad, de ser competitivo. Hoy sabemos que la innovación, además, es parte de lo que te va a permitir ser competitivo. Existen muchas ofertas en el mercado y realmente lo hemos visto a lo largo del tiempo. Aquellas compañías que han subsistido son las que han tomado la innovación como un motor, no como un objetivo, sino verdaderamente como un motor dentro de la empresa. ¿Y cómo me diferencio de la competencia? Pues precisamente con cómo mejoro la experiencia para mis clientes, cómo lo vuelvo, cómo voy hoy, incluso ahora en temas de pandemia, ¿no? Antes decían que solamente el 30% de las empresas de Latinoamérica estaban invirtiendo en proyectos de innovación. Ahora con la nueva modalidad y con estas realidades, la innovación ya no es un nice to have o un me gustaría lograrlo o tenerlo, sino se vuelve verdaderamente el vínculo, el motor, perdón, para subsistir. Entonces, de aquí que necesitamos mantenernos competitivos y con esto vienen algunas otras recomendaciones. Y empezamos también a hablar algunas de ellas en el pasado, las mencionaste, pero me gustaría que ahondáramos un poquito más acerca de estas recomendaciones, cómo las has ido tomando y si las has ido tomando, ¿no? Sí, sí, claro. Justamente es lo que te platicaba. Yo pienso que la forma de modernizar el proceso de la nube
tiene que venir de varios puntos de retroalimentación. Principalmente yo creo que los puntos que te hacen moverte más rápido sobre alguna línea, tanto de desarrollo e implementación, tiene que ser, por ejemplo, el tema de costos, el tema de experiencia de tus usuarios, en el caso nuestro, donde brindamos una experiencia final a los usuarios. Y bueno, y eso te ayuda a decidir dónde enfocar tus esfuerzos. El tema de evaluar fallas es un tema interesante porque la misma nube tiene controles muy avanzados de monitoreo, tanto de fallas como de optimizaciones, por así decirlo, que te pueden recomendar. Entonces, ese es algo que también ayuda a definir si se va a priorizar ese tipo de cosas. Y bueno, los otros yo creo que también son muy importantes, digo, a ciertos niveles. La deuda tecnológica, hay veces que el mismo negocio la genera por decisiones de pruebas de concepto, decisiones de time to market, pero el tener la nube ahí quizá te permite a poder salir con algo previamente y después optimizarlo, arreglarlo para también, ¿no? O sea, es un balance de cómo utilizas la nube en esos temas. Buenísimo. Seguimos porque vamos a continuar hablando de ejemplos y demás. Pero aquí nada más quiero retomar, quiero traer a la atención que es muy importante. O sea, fíjense todos los retos que tenemos y algunas de las recomendaciones. La complejidad es alta. Y entonces es importante tener un socio que vaya verdaderamente de la mano contigo en este proyecto de transformación. Creo que tomar decisiones, si bien el CTO se vuelve un agente de cambio y es una persona importantísima dentro de las compañías para que esto suceda, no lo puede hacer solo, ¿cierto? Lo tiene que ser acompañado de tecnología, de un equipo, tener personas que compran tu proyecto dentro de la empresa, que lo compran fuera y que además hay un partner que lo entienda, o sea, que hay un socio de negocios, uno o varios, que lo entiendan y que sepan cómo irte ayudando a lograr estos objetivos. Aquí, Alex, no sé si querías mencionar algo. No, de hecho lo dijiste muy bien. Yo creo que es justamente el apoyarse de todo lo que hay disponible, ¿no? Para poder llegar a a la elección de la nube y al operar la nube, que también es algo complejo. De acuerdo. Continuemos, por favor. Bueno, y aquí tenemos otra recomendación o otro factor de éxito, que es invertir en ambientes de prueba, y es parte de lo que hablábamos. Necesitamos generar confianza y evitar errores. Y además, se vale equivocarse, pero hay que equivocarse rápido, ¿cierto? Y esto es algo que nos permiten estos ambientes de prueba. Entonces, aquí quiero que nos platiques un poco acerca de tú qué has hecho con esto. Efectivamente, tus proyectos han tenido estos espacios para que puedas generar pruebas de concepto o que puedas hacer automatización de estas pruebas, o cómo has hecho estas pruebas y cómo las has ido evolucionando hasta la automatización inclusive. Sí, creo que justamente esto es una de las características más interesantes de poder tener ambientes de tanto productivos como de desarrollo que te permitan tener como una réplica realmente de lo que tienes y en ese momento empezar a innovar, empezar a crear nuevas capacidades de la plataforma, probarlo, sin afectar realmente lo que tienes hoy en día digamos, en producción con tus usuarios. Entonces, el poder crear esto puede ser tan sencillo como también algo complejo si la estrategia de crear estos ambientes no se hizo clara, ¿no? Desde el inicio, pero te permiten hacer también otras cosas, o sea, te permiten, por ejemplo, tener una estrategia de desastres también en caso de que tuvieras que moverte de un lugar a otro muy rápido. Y fíjate, el punto 2 que mencionas, ¿no? De adoptar tecnologías y automatizar también las pruebas. Esta capacidad que se tiene de poder acceder muy rápido a cualquiera de los servicios y cualquiera de los procesos que están ahí, no lo obtienes si no estuvieras en la nube, ¿no? Y creo que eso
para el propósito justamente de probar y resolver, ayuda demasiado. Es muy interesante. Yo creo que ahí también el otro punto donde yo diría es, cuando se empieza a probar, también hay que ver de qué manera impacta justo en los temas de costo y todo eso, pero te puede brindar una idea de hacia dónde quieres llevar los cambios o la plataforma, ¿no? Buenísimo. Incluso vamos a hablar un poquito más de pruebas, acerca de las pruebas, pero seguimos porque esto solamente viene a reforzar lo que tú estabas diciendo. Aquí están marcados algunos de los objetivos de esta automatización, pero precisamente tú los has estado mencionando. Definitivamente bajar el riesgo, subir la confianza, ahorrar costos, también liberar tiempo del equipo, porque hacer esas pruebas manuales pues toma un montón de tiempo y además no son escalables y replicables fácilmente cuando son manuales, y poder entregar también fácilmente, ¿no? Entonces creo que aquí tú mencionaste que has vivido todas estas cosas y que las has podido lograr gracias a hacer estas pruebas y automatizarlas, ¿cierto? Sí, justamente ahí puedes encontrar esos puntos, el de ahorro de costos, el de fortalecer la confianza, tanto de lo que es el famoso SLA, ¿no? De poder brindarle a los usuarios un servicio como lo necesitan. El tema de tiempos y recursos, el poder hacer estas mejoras a través de pruebas y automatizaciones, liberan el equipo para poder hacer otro tipo de cosas. Entonces sí hemos experimentado con todo esto y se refleja justamente estos puntos en lo que hemos visto. Buenísimo. Y vayamos a la siguiente, solamente termina de reforzar lo que estábamos hablando. De repente hay muchas empresas o muchos recursos que tienen miedo de comenzar a automatizar estas pruebas y comenzar a hacer pruebas en la nube porque de repente pareciera que la inversión inicial es más alta. Pero la verdad es que finalmente lo que va sucediendo en el tiempo es que estos costos van disminuyendo cuando tú vas automatizando estas pruebas. Y además todo lo otro que decíamos, ¿no? Tienes liberación de recursos, esta generación de confianza y además la facilidad con que la puedes hacer, porque cuando son manuales, pues tienes un número limitado, un tiempo específico en el que las personas pueden trabajar alrededor de eso. Cuando está automatizado, pues eso se libera grandemente, ¿cierto? Entonces, bueno, esto solamente refuerza lo que estábamos platicando y entonces podemos continuar. Aquí tenemos el cuarto punto. Definitivamente, los analistas también dicen que las compañías suelen tener 5 o más nubes dentro de sus procesos de transformación y de innovación. Entonces, el desafío al que se enfrenta un CTO para poder no nada más aprovechar, sino administrar estos modelos multicloud o multinube, pues también se vuelve interesante, pero además tiene que poder hacerlo. Entonces, y hablábamos un poco hace rato acerca de esto, pero me gustaría que retomáramos el tema desde tu experiencia en qué pasa con estos temas de flexibilidad y de adaptabilidad de la nube a tu negocio, ¿no? Tú lo has estado mencionando, pero me gustaría que tomáramos como cómo hago que la nube sea flexible, que al mismo tiempo me dé lo que necesito para mi negocio y al mismo tiempo tampoco quiero vivir en un secuestro tecnológico. Entonces, todo eso, ¿cómo lo has ido sorteando? Sí, justamente el tema de poder tener la flexibilidad, muchas veces se va a dar en la planeación, ¿no? O sea, justo en la planeación de cómo armar la arquitectura. Las herramientas que existen dentro de esa planeación brinda de alguna forma la abstracción de no tener que depender específicamente de un servicio o bien poder optimizar hacia distintos servicios, ¿no? Entonces, esto es muy importante que se tome en cuenta justo al momento de la planeación, pero sí lo hemos llegado a ver porque hay características de ciertos servicios que es mejor, dependiendo de para qué se utiliza, ¿no? Dependiendo para qué es el punto principal, pero que es mejor un servicio que otro, o que a lo mejor se está utilizando incorrectamente el servicio que deberías de estar usando, ¿no? De otra forma.
Y el tener la flexibilidad desde la planeación nos permite poder movernos ahí más, digo, sin tanta fricción. Perfecto. Y aquí están mencionados algunas herramientas que justo nos ayudan a esa agilidad. Están listadas ahí. Que sí, CloudFormation, DevOps, Kubernetes, Serverless, interoperabilidad. Y vamos a hablar un poco acerca de estos Rackspace Service Blocks. Entonces, adelante, por favor, para que pueda platicarles de qué se trata. Aquí la gráfica lo que va mostrando es cómo tendríamos nosotros un contrato tradicional de TI. Esto es cómo se compraba o cómo se sigue comprando en algunos casos la infraestructura, en donde tengo un costo fijo y un tiempo fijo acerca de eso que estoy adquiriendo. Pero después la realidad es que con el tiempo lo que iba sucediendo es que no necesariamente yo utilizaba todo mi equipo siempre al mismo tiempo. No lo estaba utilizando ni en la misma capacidad, ni todo el tiempo probablemente que yo pensaba. Entonces, siempre había un gap o una brecha entre lo que yo había comprado y lo que realmente utilizaba. Y eso se reflejaba casi siempre en sobrecosto. Entonces, algo que nos permite la nube, precisamente, y esto ya lo sabemos todos, es esa flexibilidad en el consumo de infraestructura. Pero también es muy importante tener un socio que entienda esa flexibilidad y ese consumo por necesidad, que no siempre que la estacionalidad en los clientes no es lineal. Y con eso Rackspace Technologies creó los Service Blocks. Y lo que nosotros vamos haciendo es, vamos acompañando al cliente para que a lo largo del tiempo nuestros servicios también vayan subiendo o vayan bajando, dependiendo de lo que el cliente necesite. Y no nada más es que van subiendo o van bajando en el consumo, sino en la necesidad que voy teniendo en el tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos capacidades en donde podemos heredar solamente soporte de la nube que se haya elegido, en este caso de AWS, y podemos comenzar a poner algunas herramientas que le son interesantes al cliente, como Cloud Health, modelos de optimización, algunas recomendaciones, pero llega otro momento en el tiempo en donde el cliente necesita que le ayudemos a administrar y a operar. Podemos ayudarlo a administrar y operar por el tiempo que decide. Y después el cliente está maduro y probablemente ya no necesita esa administración y esa operación tercerizada, ya la toma, pero sí necesita que lo ayudemos con algunos modelos de arquitectura. Y entonces ahí entramos y podemos tener ese servicio. O de repente se empieza a complejizar sus operaciones y necesita justo cierta asesoría para esas operaciones complejas. Entonces, algo en donde Rackspace Technologies ha ido evolucionando es en saber que no nada más es que vamos cobrando o vamos asociando un soporte dependiendo del consumo, sino que vamos de la mano con el cliente a ofrecer servicios que también entendemos que no van a ser lineales, que habrá ciertos momentos en el tiempo, todo el mundo tiene sus picos, de repente existen los diciembres, las ventas, y con eso va a ir teniendo necesidades diferentes y es lo que logramos en Rackspace Technology a través de los Service Blocks. Me parece que este es un modelo con el que tú estás familiarizado, ¿cierto, Alex? Sí, es un modelo que me pareció muy interesante desde la perspectiva de el apoyo en el servicio y la experiencia. Justamente yo creo que es muy, o sea, el movimiento a la nube te permite poder responder a esos picos que mencionas, ¿no? De estacionalidad o picos de uso de tu plataforma, pero no existía o no, al menos no conocía yo como la parte de también apoyarte justamente en el servicio que pudiera brindar esa diferencia, ¿no? Entonces, esto es un modelo interesante y sí, ahí también te permite optimizar, ¿no? Optimizar el que necesitas por un momento y después ya quizá puedas operarlo tú mismo, ¿no? Totalmente. Continuamos, por favor. Bueno, y aquí llegamos al quinto punto que tiene que ver con la seguridad. Definitivamente un CTO necesita no nada más cuidar los datos, cuidar la seguridad de estos datos, cuidar la reputación de la empresa, porque esos datos impactan directamente en eso, sino evitar penalizaciones, estar en cumplimiento. Entonces, el tema de seguridad se vuelve importantísimo hacia afuera y hacia adentro, hacia los clientes, hacia la compañía, hacia cumplir estas políticas. Y entonces con esto las recomendaciones hablan acerca de, bueno, contar con un centro de seguridad, tener un enfoque proactivo y no reactivo de la seguridad, estar
bueno, ahorita vamos a ir por algunos de ellos, pero aquí quiero hacer mención que precisamente también es algo que como Rackspace Technology hemos ido no nada más adoptando, sino también evolucionando ahí. Saber que es muy difícil cuando estás en la nube, no tienes este perímetro que antes, con el que antes te sentías defendido o protegido, ¿no? Entonces sabemos que con la nube estos temas de seguridad se vuelven complejos y nosotros entendemos eso. Entonces no nada más tenemos un SOC, sino que también tenemos algunas ofertas específicas que nos ayudan precisamente a ir proactivamente a proteger esos datos, a proteger la información. Y tenemos varias ofertas más que van acompañando, por ejemplo, de lo que vemos en auditorías y demás. Nosotros tenemos un equipo que deja a las compañías listas para certificaciones PCI. Entonces, entendemos la necesidad de negocio para los temas de seguridad y desde ahí las vamos abordando. Pero lo que me gustaría es desde tu experiencia conocer cómo has ido enfrentando estos retos de seguridad, porque también es cierto, y esto lo sabemos, la seguridad ha sido un stopper, ha sido un bloqueador de que muchas empresas quieran migrar a la nube, porque precisamente les da miedo esta falta de control, este desconocimiento, saber que hay pocos recursos de seguridad, que la seguridad está, como le llaman, understaffed, o hay menos recursos de los que se requieren. Entonces, quiero saber un poco tú cómo te enfrentaste a este reto y qué es lo que has estado haciendo. Sí, gracias, Dafne. Pues el tema de seguridad es una de las características principales, ¿no? Sobre todo por el tema de la privacidad de datos y como dices, el poder proteger, ¿no? Proteger lo que estás, como que sea parte de tu negocio, como de tus usuarios, como también el tema de regulaciones que día a día pueden ir cambiando. Y aunque las mejores prácticas de seguridad que hoy en día existen y estaban basadas de alguna manera también como de seguridad de la información on-premise como en la nube son similares, hay algunas características que en la nube podría generar un poco de miedo, ¿no? Como dices, para moverse. Y en mi experiencia, creo que los temas justamente de las mejores prácticas, tanto perimetral como de data, como de manejo, se pueden llevar a la nube y aún así aprovechar como lo que mencionabas, ¿no? O sea, servicios de monitoreo que sean más reactivos, que sean más proactivos que reactivos para poder enfocar y escuchar un poco lo que está sucediendo en el tema de seguridad, ¿no? O sea, ejemplos concretos es, en cuanto se detecte una vulnerabilidad, resolverla antes de que haya algún problema en específico. O en cuanto una nueva regulación aplique al lugar donde tú estás operando, pueda existir la capacidad de resolverla en ese momento. Y sí va de la mano con el plan, o sea, el plan también de cómo manejas la data y cómo llevas la data a ciertos lugares, pero las herramientas que te van a permitir realmente hacerlo en la nube, muy seguramente están disponibles porque en temas de seguridad normalmente es un tema mucho más grande que el de uno en específico, y donde no estén disponibles, yo creo que ahí es donde ustedes también pueden dar un enfoque experto para poder apoyar, ¿no? Cuando ese sea el caso. Buenísimo. Pues continuamos, creo que estamos llegando al final de esto. Como conclusiones, aquí tenemos tres cosas importantes. Creo que podemos resaltar estas tres cosas. Definitivamente, si nos damos cuenta, esta función de CTO es una de las que más ha cambiado en los últimos años. El CTO se ha vuelto definitivamente un agente de cambio y de innovación. Esta función o además debe de ser capaz de abordar los cambios con rapidez. Y además, como tú lo decías, ¿no, Alex? Tener consciente que esta transformación y esta innovación no es un fin, es un medio constante y es la manera en la que vas a ir manteniendo a tu empresa de manera competitiva. Entonces, eso está padre y está retador y al mismo tiempo, pero no se termina, ¿no? Terminas un proyecto y ya empezaste otro y seguramente te estás enfrentando a esas cosas en donde no hay vacaciones para el CTO. Sí, Dafne, de hecho,
Esos 3 puntos, como dices, el agente de cambio se vuelve ya un rol, ¿no? De tanto del sitio como del equipo, ¿no? Que está operando la nube. Es un rol día a día y la idea siempre es estar utilizando los recursos que se están llevando a la nube de la mejor forma y también viendo todas estas innovaciones que te permiten optimizarlo todavía aún más. Y lo que menciona, ¿no? La transformación debe de verse como parte del proceso, es lo que yo les decía, que en el proceso es más como algo circular y mantiene una retroalimentación. Y creo que eso ayuda bastante también para poder llevar a este cambio e innovación. Buenísimo, Alex. Muchísimas gracias. Y pues para toda esa audiencia, aquí como tercer punto en conclusión, también lo que queremos decirles es que es muy importante encontrar ese socio con experiencia que te vaya ayudando a sortear los retos y además a asegurar que seas exitoso en el proyecto, porque son muchas cosas a considerar y como Rackspace Technology podemos ser ese socio que acompaña, que no nada más entiende los retos, sino que nos quedaremos con ustedes en la parte difícil y finalmente nosotros somos una empresa de servicios tecnológicos. Entonces lo que hacemos es tomar estas mejores tecnologías que existen en el mercado y las transformamos en un servicio con ustedes. Entendemos qué es lo que está sucediendo y precisamente tener estos clientes representativos lo que hacen es que nosotros vamos tomando somos una compañía global y vamos tomando todo ese expertise de los diferentes clientes que tenemos en el mundo y los vamos adaptando y los vamos adoptando y adaptando para que vaya haciendo lo que cada uno de ustedes va necesitando. Entonces, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Los invito, tienen ahí del lado derecho, abajo del lado derecho, un botón que dice Q&A. A través de ese botón pueden hacer sus preguntas y estaremos respondiendo a Alex y yo las que alcancemos, intentaremos que sean las más posibles. Entonces vamos a pasar y vamos a dar inicio a estas preguntas y respuestas. Listo. Muchas gracias, Daphne y Alex. Estoy segura que esta charla le va a ser de mucha utilidad a nuestros asistentes. Y empezamos con la primera pregunta de Ricardo Tapia. Buenos días. ¿A qué se refiere con las aplicaciones adecuadas a las nubes adecuadas? Es cierto que si usas SQL Server es mejor que Azure, pero ¿cómo sabemos si el costo lo vale si para otras aplicaciones se usa otra nube? ¿Esto quiere decir que se tendrán costos de nube híbrida o a qué se refiere? ¿Nos ayudan, por favor? Sí, claro. Bueno, desde mi punto de vista, el tema de aplicaciones adecuadas para la nube adecuada, como buen ejemplo, el tema de SQL Server, es posible que se obtengan algunos tipos de beneficio en tenerlos en ciertas nubes, pero para mí yo creo que la respuesta a esta pregunta va un poco más en las estrategias de la nube, ¿no? O sea, por ejemplo, no enfocándonos específicamente en una tecnología, sino enfocándonos en la arquitectura como tal. El tema que puede ser un cambio también en un paradigma, ¿no? En un paradigma normal de servidores donde la aplicación ya no sea una aplicación que corra en el servidor on-premise como tal, sino que ya exista en la nube como un tema serverless, ¿no? Un tema donde realmente estás pagando por memoria y uso en lugar de estar pagando por todo lo demás. Y ese tipo de características es la que yo creo que granularmente se debe de analizar para poder elegir cuál de las nubes pudiera ser la que resuelva el problema. Ahí también existe, o sea, esa estrategia híbrida de multinube a lo mejor también suena como una carga adicional de manejar, pero yo creo que eso es un tema que realmente nos va a llevar la misma innovación hacia eso y creo que no es un tema como de asustarse tampoco mientras se tenga el control correcto de esa estrategia multinube. Y para complementar, me gustaría complementar, Alex, con algo. Hay algo que nos gusta mucho decir en Rackspace y decimos que la nube es para todos, pero no para todo. Entonces, precisamente eso tiene que ver con qué aplicaciones a qué nube. Y es parte de lo que nosotros ayudamos a definir.
Hay aplicaciones que ya están listas, se pueden ir. Hay otras que no están listas y nosotros podemos ayudar a que queden listas, a hacer esa transformación. Y hay otras que no va a ser posible ir a la nube. Y también es importante conocer cuáles son. Y entonces hay algunas que podremos dejarlas y tendremos que o reemplazarlas o los dejamos así. Y en el caso específico de SQL, aquí hay varias cosas que también nosotros vamos ayudando. Definitivamente, como decía Alex, probablemente el creador de SQL pues dará ciertos beneficios si te vas a su nube, pero nosotros tenemos muchas cargas de SQL en AWS. Tenemos mucho Windows en AWS. De hecho, a nivel mundial somos el partner número 1 que tiene Windows en AWS. Entonces, eso es parte de lo que nosotros ayudamos a hacer y a definir. No necesariamente tienes que estar cargado solamente porque una aplicación la hizo un fabricante, pero también habrá algunas ocasiones en donde de repente tu aplicación no está lista y entonces veremos si la queremos poner lista, porque esa es tu estrategia como compañía, o si está bien dejarlo así. Entonces, no sé si entre lo que respondimos Alex y yo, ¿está clara la respuesta? Y si no, ahí nos puede seguir. Si no, se vale, digo. Claro, claro, yo les voy leyendo las preguntas. Dale, Claro dale. que sí. Y otra pregunta para Alex es, ¿qué acciones han sido clave para mantenerte actualizado como CTO? Buena pregunta. De hecho, el tema de la actualización constante no, digo, fuera de lo normal que alguien pueda hacer como justamente entender y ver qué es lo que está pasando en la industria, también tiene mucho que ver con el apoyarse y la retroalimentación de todas las demás áreas, ¿no? que mencionábamos, tanto como los mismos usuarios, como el mismo negocio, como los aliados como Rackspace, o sea, te pueden permitir identificar innovaciones que están sucediendo en la industria que tú puedes adoptar. En ocasiones basta con entender el concepto de la innovación, hay otras que requieren un poco más el deep dive de entenderlo técnicamente, pero para eso yo creo que siempre están las herramientas y las personas adecuadas, ¿no? Creo que eso es lo que ayuda mucho más. Y sí, tener un ojo hacia la industria, hacia afuera también. Hay muchas cosas que se están haciendo y que ayudan y se pueden adoptar muy rápido, sobre todo si estás en características como la nube, donde puedas hacer ese tipo de movimientos. Muchas gracias, Alex. Y tenemos varias preguntas, entonces seguimos con otra de Raúl Roca sobre la conclusión de que el CTO sea el agente de cambio e innovación. En su experiencia, ¿cuál sería el primer paso para ello? En mi experiencia, yo creo que de los primeros pasos es justamente el tener el tema de la confianza en el sitio como para poder tener la libertad de poder generar algunos cambios y como la responsabilidad también de tener ese tema de cambio, es muy importante realizar los cambios con estrategia, con planeación. Como mencionábamos, a lo mejor en ciertos ambientes de pruebas de concepto donde el impacto no pudiera ser tan grande, pero te permita justamente medir esos cambios. O sea, la combinación de todo esto es lo que te va a permitir ser el agente de cambio. Y si me permites complementar, creo que anteriormente, esto es algo que también decimos en otras charlas, ¿no? Anteriormente, el líder de tecnología llevaba un proyecto y lo presentaba probablemente a la cabeza de TI y al área financiera. Creo que hoy el CTO se ha vuelto un rol importantísimo en donde el buy-in o la gente a la que tiene que convencer, alinear y estar en sincronización es a todas las diferentes cabezas, ¿cierto? Entonces creo que también eso es parte de la agente de cambio, que ahora es venderle esto a la persona de operaciones. Entonces al COO y al CMO y al CEO o sea, ya es realmente este agente de cambio, quiere decir que el líder de la compañía está de acuerdo y tienes entonces ese poder o esa bendición o ese entendimiento de que se necesita ese rol. Y además de que cada una de las diferentes áreas reciben un beneficio de esta innovación, ¿cierto? Entonces tienes ahora
no nada más que ir a convencer al del presupuesto, sino tienes ahora un montón de gente que tiene que hacer compra de tu proyecto. Sí, tiene que ser algo ya casi cultural a nivel organización, ¿no? O sea, donde todos entiendan que es un cambio y va para bien, pero sí, obviamente la labor de convencimiento esa siempre tiene que existir, inclusive para uno mismo, ¿no? ¿Por qué voy a probar algo versus otra cosa si no existe como una razón real, ¿no? Eso es lo que te va a ir llevando a ese cambio. Muchas gracias a ambos por su respuesta. Ahora nos vamos con una pregunta de Álvaro López. Buen día, ¿cómo iniciaste el proceso de evaluación de todas las aplicaciones de tu compañía para saber si eran aptas a la nube y qué tipos de esfuerzos hicieron para dejar todas tus aplicaciones listas para su uso? Esa es muy buena pregunta. La evaluación de las aplicaciones se realiza, como yo les decía al inicio, o sea, realmente es muy grande el alcance que pudieras tener ya en la nube, pero si te enfocas como en la parte crítica de tus procesos, de tu negocio, para decidir qué es lo que va o no va a la nube, es, digamos, un buen punto de partida. Eso es lo que realmente hicimos nosotros. O sea, nosotros encontramos ese core y decidimos cómo llevarlo a la nube. Puede ser muy sencillo como llevarlo tal cual a la nube, donde a lo mejor no estés aprovechando al 100%, o puedes hacer un análisis un poco más detallado, donde de alguna manera te diga cómo es la mejor forma de hacerlo, de cómo es la mejor forma de llevarlo allá y en qué lugares, ¿no? Ahí también puedes inclusive evaluar la multinube. Perfecto, muchas gracias. Tenemos espacio todavía para un par de preguntas. Aquí hay otra que dice, en nuestra empresa aún hay resistencia para esta transformación. ¿Cómo se puede mostrar y comunicar el impacto que tendría en nuestra organización? Sí, ese es un tema, era como parte del tema del proceso y el cambio a nivel cultural, organizacional, creo que es importante, pero la forma en que a mí me ha funcionado, y tiene mucho que ver también con mi negocio, es el tema de la escalabilidad. Yo creo que esa es una de las características que la nube, de las características principales que le estoy sacando como el mejor provecho, ¿no? a la nube. Y es porque de alguna manera no se puede proyectar el uso que puede tener tu negocio hacia futuro. O sea, puedes proyectar en base al pasado, pero hay momentos que no sabemos, ¿no? Como, o sea, situaciones, la coyuntura y todo. Entonces, más bien ahí lo que se hace es justamente esa proyección o escenarios, llevarlos a temas que pueden interesar a la organización. A lo mejor es el tema del margen, a lo mejor sí, o sea, los ingresos o el uso o el feedback de los usuarios. Y eso de alguna manera te sirve para presentar tu caso y tener los elementos del por qué llevar un tema local hacia la nube. En escalabilidad también hay temas de seguridad y hay otros temas donde seguramente puedan también apoyarse, yo creo, ¿no, Dafne, de ustedes para presentar ese tipo de cosas? Por supuesto, y aquí es algo y es muy importante lo que dices, Alex, gracias. Es algo que precisamente nosotros podemos ayudar a hacer y lo hemos hecho con varios de nuestros clientes. Creo que poder demostrar el impacto a nivel negocio es algo que nosotros podemos ayudar a construir con ustedes, ya que seamos juntos quienes vendamos un proyecto de transformación en los clientes. Entonces, definitivamente a veces nos hemos topado una y otra vez con esto y poder nosotros traer, tenemos información como estadísticas globales, regionales, locales, a nivel país, experiencia con, seguramente en la industria a la que sea que pertenecen, nosotros tenemos algún tipo de experiencia ahí porque nosotros vamos por todas las industrias. Entonces, traer esa experiencia al frente, mostrar resultados y armar casos de negocio específicos para lo que están logrando, pues suelen ser buenos motivadores para que exista la apertura, ¿no?
Entonces, efectivamente. Gracias, Alex. Si quieres, vamos con una más, Lili. Listo, una más y de Héctor Barbosa. ¿Es necesaria la multinube realmente o un acuerdo marco con una sola nube puede generar mejores beneficios? Yo creo que depende de los beneficios que estés buscando. El tema de los acuerdos público versus privado, que también podrían conseguirse, a lo mejor te quita el tema del beneficio económico. En algunos casos, los beneficios pueden ser también de innovación, o sea, puede ser que alguna nube, yo desconozco específicamente el ejemplo ahora, pero puede ser que alguna nube tenga algo diferente que pudieras utilizar. Y yo creo que ahí la evaluación va un poco más allá. No sé, Daphne, si tengas algo más para complementar ahí, pero creo que tiene... Sí, aquí creo que con lo que complementaría es un poco con lo que platicábamos, ¿no? Los analistas dicen que los clientes tienen 5 o más nubes, porque definitivamente, de repente hay algunas nubes también especializadas que están otorgando algunos servicios específicos, ¿no? Tenemos AWS, por ejemplo, sí ofrece, ellos liberan prácticamente un servicio semanal. Sin embargo, hay algunas otras cargas que pueden hacer sentido en otras nubes, que así lo conviene al negocio. Y también aquí, justo un partner como Rackspace Technology se vuelve muy importante, porque es parte de lo que nosotros podemos hacer. Para ti, cliente, tú tienes un one shop o una sola cara, un proveedor de servicios tecnológicos. Y nosotros lo que hacemos es internamente vemos qué es lo que te conviene, cómo se traduce en un servicio y cómo vamos mejorando esa experiencia para ti. Porque definitivamente son muy pocos clientes los que están en una sola nube, son muchos más clientes los que están en muchas y van enfrentando desafíos de todo, de conocimiento, certificación, operación, de pago. Y entonces el hecho de que nosotros tengamos esta experiencia resume mucha de esa complicación, en donde al final yo te estoy ayudando a nivel experiencia y detrás yo tengo toda esa complejidad operativa de proveedores con mis acuerdos globales y demás para traer hacia ti, cliente, lo que más te convenga. Pero creo que es difícil de repente concentrar todo y decir solamente voy a ir por un solo proveedor de tecnología en general, inclusive. Claro. Muchas gracias, Daphne y Alex. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo para más preguntas, pero las estaremos contestando por correo personalmente. Y bueno, los quiero invitar a Alex y a Daphne a despedirse de nuestro público y nuevamente agradecerles su participación. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Espero les haya brindado algo de utilidad mi experiencia sobre estos temas. Gracias, Daphne y Rackspace, por la invitación. Y pues cualquier cosa estaremos contestando también preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias por el tiempo. Como dijo Lil, nos encargaremos de responder cada una de sus preguntas. Y muchísimas gracias, Alex, por traer tu experiencia y tus recomendaciones a este grupo, a este equipo. Gracias nuevamente y gracias, equipo, por hacer esto posible. Muy buena tarde y muy buen día a todos ustedes.